Las hermanas más mayores del clan están disfrutando de su vida en la que parecen vivir un sueño de esos de los que no te quieres despertar. Por un lado tenemos a Kurt, que se ve genial y disfrutando de cada aparición al lado de Travis, que ninguno de los dos pasa sed porque siempre se van hidratando el uno al otro si hace falta, y asistieron a los pasados Grammys así de fabulosos. Kurt llevaba esta tendencia cut-out en negro sobrio y elegante que le sentaba como un guante y que marcaba lo que parece una incipiente barriguita, suponiendo que va haciendo hueco y no forzando mucho las prácticas abdominales, porque como ya sabemos está buscando traer otro hijo al mundo. Y ante esto tengo que sacar las uñas porque no suelo entrar mucho al trapo del chisme. Yo decía que hago vídeos de ello, pero me he dado cuenta de que no. Más bien en realidad soy alguien que no me gusta meterme en vidas ajenas de forma maligna, sino más bien aprender de ellas. Pero otra cosa es que me toque la moral el ver que tipas se dediquen a hacer comentarios tan desagradables con el tema de la maternidad. Por un lado, si Courtney y Travis deciden ser padres, es tan fácil como que puede ser que porque les sale del mismo coño. Pueden permitírselo y no piden para nadie. Y por otro, porque hay personas que se enamoran de tal forma que traer una vida al mundo es el epítome de su unión y están en todo su derecho de compartir un hijo y quizás hasta varios, porque según el tratamiento que estén usando pueden aumentar las posibilidades de que así sea. De todas formas, las hormonas para la fecundación in vitro es el que le ha llevado a Kurt a una temprana menopausia. Las pastillas que me han estado dando me han llevado a la menopausia literalmente, por lo que ha sufrido sofocos, problemas para dormir y cambios de humor. Además tuvo un aumento de peso y acoso en redes, para variar, y en su día le tocó ya contestar a un usuario. Es muy grosero comentar acerca del físico de otras personas cuando no sabes por lo que están pasando. Así que a pesar de las dificultades que se le están presentando, seguro que al final lo acabarán consiguiendo, ya que se preocupó en su día de guardar 7 óvulos para concebir con tratamientos de fertilidad. Por lo que en ese sentido Kurt está tranquila. Así que me parece muy grave, la verdad, el tema ya de que mujeres se metan con otras mujeres. Y además, personalmente, este tema me toca de cerca, ya que 2 familiares sanguíneas fueron madres con 40 años y muy lejos de tener menopausia de forma natural. Aparte de que cada genética es diferente y cada vida, por lo que me parece muy bien que muchas mujeres decidan no ser madres. Creo que es algo que ya es muy sabido, ¿no? Y según en qué entorno vivas o circunstancias, te pueden meter más caña con eso, ¿no? Pero creo que es algo ya normalizado. Pero lo que no voy a ver normal es que exista la niñofobia o meterse con alguien porque decida ser madre. Y más cuando puede permitirse un equipo de fútbol si quisiera. Faltaría más. Y ahora, centrándonos un poco en la sororidad, vamos con Kip, que está de rabiosa actualidad y aumento del caché de su firma Skims al contratar a algunas de las antiguas ángeles de Victoria's Secret para una nueva colección. Si bien ya hizo campaña con Kate Moss en su día, ahora se han apuntado Tyra Banks, que está estupendísima y mejor que nunca, aunque no pareciera posible, a Alessandra Ambrosio, Candice Swaino, pero Swaino, no tengo ni idea de pronunciar este apellido, como mucho me pasa, pero bueno. Y Heidi Klum, que por cierto, a estas de la menopausia. ¿Tiene esta señora, esta mujer? Tiene 48, camino de 49. Me ha puesto el cuello a que no os habéis visto así ni con 20, os lo aseguro. Y con esto no es intentar rebajar a nadie por su físico, sino que muchas veces la malicia tiene boomerang y te puede dar en toda la boca así con un zasca, como acabo de hacerte. Así que ahí la tienes, dándolo todo para que veáis que la edad es solo un número y que los años pasan para todos. Por lo que hay que respetar a todo el mundo y sobre todo ser feliz por cada uno que asumes que esto si se practicara más, menos les picaría a algunos la felicidad del resto. Como le está pasando a Kim, que irónicamente fue criticada y muy señalada por el mundo de la moda, y ahora ha podido posar con las más icónicas modelos de lencería. Aunque al parecer en un principio la jefa no quería participar, pero finalmente no se pudo resistir a posar con ellas y sentirse orgullosa y feliz. Y aunque en verdad este tipo de campañas pueden encarecer el producto, al final esto es lo que pasa, no hay duda de que en el mundo del marketing y la publicidad, Kim es candente. Y de esto algo sé, ya que más o menos es lo que me da de comer haciendo esto. No este en concreto porque fue en Los Ángeles, pero si hubiera sido en Madrid, podríamos haber sido nosotros quien hubiéramos rotulado este vehículo perfectamente. Ahí ya sabéis un poquito más de mí. Aunque sé que a lo que entráis es a que os entretenga dentro de lo que puedo, lo que sé, y a pasar un buen ratito.